Bienvenidos una vez más a La Azotehuela, donde siempre damos las noticias, el chismecito y todo del mundo de la farándula. Y en esta ocasión obviamente vamos a hacer una dedicatoria al maestro, al grandísimo Juan Gabriel. Que bueno, el fin de semana pasado, después de que grabé esto, se presentó su concierto del Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México, en el Zócalo. Y también esto obviamente porque salió su documental en Netflix. Entonces vamos a hablar un poco de esto, de lo que sucedió y demás, porque obviamente Juan Gabriel es eterno aquí en México y yo creo que en muchas partes del mundo. Ya hay que hablar un poco de lo que se trabajó en este documental y también de su vida, que yo creo que es muy importante, muy interesante, tanto su música y cómo lo creó, ¿no? Entonces vamos a ver esta situación. Y que obviamente, como les digo, es parte de toda la información que da en este documental. Que algo muy interesante es que utiliza más de 2000 cintas, decenas de miles de fotografías y centenares de grabaciones caseras registradas por el propio artista a lo largo de su vida. Es decir, a Juan Gabriel lo que le encantaba era estar frente a la cámara. Entonces casi se levantaba y empezaba a grabar cuando estaba cantando, cuando estaba componiendo, cuando estaba con sus amigos y demás. Entonces obviamente también, aparte de que se lo hace muy fácil a la gente que hizo este documental, pues también es muy importante y muy nutritivo que él fue el que dijo yo quiero, o sea, él supo que en algún momento a lo mejor iban a hablar de él y dijo yo voy a dejarles el material listo para que nada más lo compilen y hagan una obra de arte. Que la verdad es que sí se les recomiendo muchísimo este documental y creo que vale mucho la pena todo esto que el mismo Juan Gabriel generó. Algo que también vimos es obviamente la difícil infancia que tuvo el Divo de Juárez, porque pues él sí vivió en la pobreza extrema. Se ve obviamente cómo su mamá se escapa, pues sí, se aleja de él. Muy bien conocido que Juan Gabriel adoraba a su mamá. La amaba con ciega fe, sufrió muchísimo su partida, pero también justamente esto es que pues tuvo una gran ausencia familiar. O sea, su mamá lo abandonó por mucho tiempo y aún así él no la odió, no la despreció ni nada. Y es más, hasta cuando pudo reencontrarse con ella ya siendo Juan Gabriel, vemos cómo la mimó, cómo la quiso y todo. Entonces es esta cuestión que sí, a lo mejor uno puede cuestionar, pero Juan Gabriel, para él su mundo era su mamá. También vemos justamente grabaciones del concierto del Palacio de Bellas Artes, que fue en 1990, que creo que fue uno de los conciertos grabados más importantes aquí en el país. Entonces es muy importante, que creo que hay fragmentos en redes sociales y así donde pueden verlo y vale muchísimo la pena para conocer su música. Aquí también hablan de su familia, amigos, colaboradores y demás. Entonces es muy importante ver a este Juanga del ojo de alguien más, ¿no? Y algo muy interesante de lo que hablan es justamente de Juan Gabriel y Alberto Aguilera. ¿Cómo? Si son la misma persona. Sí. Pero es muy importante que se sepa que Juan Gabriel era un personaje de Alberto Aguilera. Y así como él era una persona en los escenarios y demás, y era otra persona, pues ahora sí que en su vida privada, aunque como les digo sí se grabó y demás, pero esto sí era un personaje artístico y era un ídolo que al final de cuentas sí refleja pues esta cuestión del glamour y demás, pero Alberto Aguilera sí demuestra más su lado humano, sus errores, todo lo que hizo por muchas personas y demás. Recordemos que son más de 1000 canciones las que tiene registradas y demás. Entonces es muy importante lo que se ha registrado de Juan Gabriel en esta ocasión, ¿no? Y también obviamente la cuestión de los claroscuros, ¿no? Porque Juan Gabriel fue una persona que, como se dice, irradió mucha luz, pero también estuvo lleno de controversias. La primera es que, de las que yo creo que se dio a conocer primero, fue que fue abusado de niño por un sacerdote que ya vemos
que es algo muy común lamentablemente aquí en México y el mundo, pero también él fue víctima, fue abusado por esta persona y demás. Entonces justamente es hasta este documental donde pues como que se rompe el silencio, por lo que quieren decir así. Juan Gabriel ayudaba a un lugar y ahí estaba ese sacerdote y lamentablemente hizo la cochinada. También justamente como les digo, que ya platicamos toda la cuestión del abandono que él tuvo de Juan Gabriel, el rechazo de su mamá, cómo él la amaba y todo y la buscó cuando pudo, y aún así como pues intentó arreglar todo, pues por el gran amor que tuvo de alguien que, hay que decirlo con todas sus letras, lo abandonó. También las disputas legales. Recordemos que Juan Gabriel, con la cuestión de su música, se le fue muy complicado. Tuvo que pelear con muchos con muchas trabas, con muchas personas que se querían quedar con su música, con la exclusividad y demás. También recordemos que estuvo en Lecumberri y justamente por la situación de problemas de las finanzas y demás. Entonces eso es también muy importante, ver cómo fue que estuvo en prisión, cómo fue que vivió ahí. Y obviamente también esto fue el que fue lo que lo volvió también un gran artista, porque Juan Gabriel cantaba en la prisión. Justamente antes de salir, una de las personas que estaban ahí pues dijo: yo te voy a contactar con esto, y de aquí fue donde pegó. Entonces la cuestión también de que se dice que por la cuestión de la pobreza tuvo que hacer pues cuestiones que a lo mejor uno haría cuando está en una situación extrema y necesita comer, pero tampoco les voy a dar mucho spoiler por si no saben de la vida de Juan Gabriel, pero si quieren conocer más, vean este documental. Y también algo muy interesante, la cuestión de la relación con Rocío Dúrcal. ¿Y por qué digo aquí? Porque sí tienen una gran amistad, pero también se celaban y se peleaban y casi como pareja, pero no. En realidad era una gran amistad. Y otra de las cosas de Juan Gabriel, que es una gran dualidad, es la cuestión de su sexualidad. Porque muchos decían que le gustaba la manta fiada, es decir, pues de que era gay, pero realmente la sexualidad de Juan Gabriel va mucho más grande del espectro, porque tuvo relaciones con mujeres, tuvo de hecho creo que así como ciencia cierta con hombres no hay, pero de que hubo y principalmente tuvo parejas, mujeres adultas, lo hubo. Recordemos que tiene a sus hijos, que fue uno de los padres más amorosos, como ellos aseguran y demás. Entonces, como les digo, Juan Gabriel tiene de dónde tiene mucho hilo. Entonces es muy importante que lo vean. Como les digo, ya les adelanté un poco de lo que sucede o no, pero creo que vale la pena que conozcan más de uno de los artistas, yo creo que uno de los máximos artistas que tiene México y que vale la pena. Entonces, ven este documental, conozcan más de los escándalos de Juan Gabriel, conozcan obviamente su música. Los fragmentos del Palacio de Bellas Artes están, creo que en todas las redes sociales. Y siempre es muy importante acercar a la gente que no conoce o que se les olvidó con estos grandes artistas que estuvieron pues en estas grandes épocas. Nos vemos próximamente. Ustedes nos pueden comentar qué piensan de Juan Gabriel, del Divo de Juárez. Por favor, coméntenos aquí. Síganos para que no se pierdan las noticias más importantes. Y hay una función que se llama Hypear, y nos ayuda muchísimo para que más gente pueda conocer lo que está sucediendo en la azotehuela. Nos vemos próximamente en la siguiente transmisión.